doctores ya. ¿Sí o no? A ver, voy con los doctores. Pensé que estaban los doctores sobre, porque ojo, el grupo de afectados más, vamos a decirlo, o los más vulnerables son los hipertensos y los diabéticos. Ayer mismo la gobernadora hacía una recomendación interesante que se la voy a leer. Decía la gobernadora que las enfermedades crónico-degenerativas elevan el riesgo de muertes. Urge reforzar medidas. Sonora enfrenta el riesgo de mayor número de muertes por coronavirus al ser uno de los estados con mayor índices de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad, advirtió la gobernadora Claudia Pavlovich, por lo que urgió a reforzar la estrategia de distanciamiento social Quédate en casa. En reunión de evaluación del Plan General de Contingencia, con la presencia de integrantes del Gabinete Legal, la mandataria estatal llamó a su equipo de trabajo a reforzar la estrategia Quédate en casa por ser la medida más efectiva para evitar la propagación del virus. No me gustan las tasas de mortalidad que estoy viendo. Me parece que estamos por encima de muchos lugares y es debido a que nosotros tenemos enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y hay un gran problema de obesidad en Sonora, reconoció la gobernadora. El secretario de Salud, Enrique Clausen, informó que la letalidad del virus en Sonora se ha duplicado y actualmente es de 11%, cuando lo esperado era de 5%. Ello se debe al tipo de padecimientos de los sonorenses, lo que eleva el riesgo de incrementar también los casos de hospitalización por el COVID. Nuestra tasa de letalidad se duplica respecto al promedio mundial y al promedio en México, totalmente duplicada. Estamos en un 11% de tasa de letalidad, cuando debería de ser de 5%. Las personas en cuidados intensivos están duplicando los porcentajes a comparación con la tasa mundial y de la tasa en el país. El número de hospitalizados se triplica respecto a las tasas mundiales y a las tasas del resto del país, indicó Enrique Clausen. Es decir, están advirtiendo, ojo, porque es preocupante, dice también Gerardo Álvarez, el director de epidemiología o promoción y prevención de enfermedades, en el sentido siguiente: la prevalencia de enfermos crónicos en Sonora es superior al promedio nacional. Es fundamental entender que vamos a tener una carga de mortalidad superior al promedio nacional, muy semejante al que tenemos con la influenza, que tiene una letalidad entre 8 y 10% cada año, señaló. Esta reunión del Gabinete Legal Empleado, en donde la gobernadora está advirtiendo que las enfermedades crónico-degenerativas en Sonora elevan riesgo de muertes. ¿Cuáles son estas enfermedades? Tengo al doctor Roberto Holguín, director de la Casa del Diabético, y al doctor José Roberto Victoria. Él es cardiólogo del Hospital San José. Buenos días y bienvenidos los dos doctores. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, el doctor Roberto Holguín, ¿cuál es la recomendación? ¿Por qué el diabético está sufriendo más esto? Sí, definitivamente estamos realmente muy preocupados porque Sonora es uno de los lugares donde más diabéticos tenemos. Calculamos alrededor de entre el 12 y el 14% de la población. Estamos hablando de cerca de 400,000 personas con diabetes en nuestra ciudad y en nuestro estado, perdón. Y de ello, pues ni el 50% lleva un buen control. Entonces, es básico que la población de alto riesgo encuentre la manera de entrar en control lo más pronto posible. ¿Qué es lo que sucede con los diabéticos, los hipertensos, los obesos, las gentes con problemas que los hacen de alto riesgo? Estas enfermedades crónico-degenerativas son progresivas y producen una gran inflamación en el árbol circulatorio, en todo el aparato circulatorio. Y una infección como la de COVID-19 viene a magnificar esa infección, producir mucho más daño endotelial y puede producirse un infarto en cualquier momento y la muerte de estos pacientes. Por esa razón es que son poblaciones de alto riesgo, además de la baja inmunidad que tienen ante la fragilidad de infectarse de cualquier cosa, especialmente con un bicho tan virulento como este virus. ¿Cuál es la recomendación entonces? Sí, la recomendación es que revisen sus estados de control. Deben de realizarse cuando menos 2 glucosas, una en la mañana y otra como a 2 o 3 horas después de comer al mediodía.
Esto te permite tener una idea de los niveles de glucemia que manejas y reforzar el tratamiento. Si no logramos cifras inferiores a 180, 200 miligramos durante cualquiera de estos horarios, debemos de incrementar, entrar en contacto con las gentes que nos asesoran para los medicamentos y aumentarlos con el fin de lograr un mayor ajuste, tener una hemoglobina glucosilada inferior al 8%, aunque lo ideal es el 7%, pero dadas las circunstancias, con un 8% que tuviéramos es adecuado. Las frutas, las verduras, los alimentos como caldos, es lo más nutritivo y que puede levantar nuestras defensas. Verduras en los cocidos, porque tanto las verduras como las carnes de pollo, de pescado o de res, incluso la de puerco, sueltan los nutrientes junto con las verduras y quedan en el caldo. El alimento caliente es muy adecuado para mejorar nuestras defensas y contrarrestar los efectos del virus. Muy buenas recomendaciones. A ver, entonces, todas las verduras, todos los caldos son muy buenos. Sí, los caldos, las bebidas calientes, los té, esto sí es importante. Y la situación esta de hacer gárgaras sí es importante, no necesariamente con bicarbonato o con sal, hacer gárgaras frecuentemente durante el día, porque el virus generalmente penetra por la garganta, se fija ahí, dura unos minutos y posteriormente es absorbido y pasa al pulmón. Al llegar al pulmón y entrar en el alveolo, ya nada lo saca. La otra manera es a través de los ojos, también puede contaminarse, por eso no nos debemos de tocar la cara, porque a través de los ojos ingresa. El peligro es que ingrese por los ojos, porque entonces pasa directamente al torrente circulatorio y el daño cardiometabólico o cardiovascular es mucho mayor y más rápido. Bien. El agua caliente... A ver, perdón, adelante, es que sí, más rápido me decía, se cortó. Estamos en un estado fronterizo. Arizona es de los estados que más tienen también personas diabéticas. Nuestra población, hay una realidad y tenemos que aceptarla. Mucha de nuestra gente trabaja en Tucson, en Phoenix, en Yuma, en diferentes partes durante la semana y regresa los fines de semana. No ha habido absolutamente ningún control sobre eso y eso, si tú te fijas, los 5 casos de mortalidad que tenemos están pegados a las fronteras, son personas con comorbilidad como diabetes, hipertensión, edad avanzada, un promedio de 50 años. Y sí preocupa la letalidad. Yo como endocrinólogo te lo puedo decir. No estamos rebasando las cifras de letalidad casi a nivel mundial. Esto está combinado lo que está sucediendo en Arizona con lo que está sucediendo en Sonora. Todavía no tenemos un control adecuado de las fronteras. Tenemos alrededor de 140 muertos en el país, de los cuales casi 100 han sido diabéticos y en nuestro estado son 5. Entonces sí es muy preocupante lo que está sucediendo con esta comunidad. Sin duda. A ver, voy a hacer un corte y vuelvo con el doctor José Roberto, si me permiten, por favor, y con ustedes para concluir y sus recomendaciones, que son, yo creo, muy pertinentes, porque, insisto, son los sectores más vulnerables, los hipertensos, los diabéticos, lo caliente, mire, esa muy buena recomendación, los caldos, las bebidas calientes, el agua caliente, bueno, ahorita vuelvo con ellos. Es la mañana con 53 minutos, estamos en el 88.1 FM, La Voz del Pitic, en Megacable también, en la plataforma del Proyecto Puente. Ahorita terminar con los doctores voy a leer toda la lista de negocios que me ha llegado para ayudarlos en esta contingencia, hoy y mañana, y vamos a ver hasta dónde nos extendemos. Abrir una sección, por supuesto, especial para apoyarnos, porque, insisto, se trata de hacer una cadena, porque este barco se llama México y todos estamos en esto y tenemos que ver cómo hacemos una cadena de conciencia social también. El doctor José Roberto Victoria, de cardiólogo del Hospital San José. Estoy hablando también con Roberto Holguín Almada, director de la Casa del Diabético. Ayer compartíamos una información con Luis Ángel Carlín de cómo este sector es el más vulnerable, las recomendaciones de cómo suministrar sus dosis y los alimentos calientes, los caldos, las bebidas calientes, los tés, las verduras son alimento, aparte nutritivo, muy pertinente en estas fechas. Roberto, ¿qué nos puedes decir, José Roberto? Sí, buenos días. Buenos días. Ya escuché la descripción del doctor.
Bien, aquí yo quiero puntualizar en algo que tenemos que tener muy presentes. La información que tenemos en relación a las enfermedades, al COVID y la comorbilidad asociada, es decir, el número de enfermedades asociadas, son las descripciones que tenemos de los cuadros que vivieron principalmente los referidos de China y ya en parte los referidos de Italia. Aquí estamos viendo que el problema básicamente es de los pacientes que se infectan, qué porcentaje requiere hospitalización y de estos, qué porcentaje caen en terapia intensiva y de estos pues, son los que llegan a requerir ventilación mecánica y son los más dañados y los que tienen más riesgo de muerte. Bueno, de esta descripción de enfermedad que hemos tenido, se está viendo. Los pacientes que tienen cáncer o que están bajo terapia de tratamiento de quimioterapia son los que tienen más alto riesgo. Luego, los de enfermedad cardíaca, aquí incluimos pacientes que tienen angina de pecho, han tenido infartos, hipertensos, ¿sí? Datos de aterosclerosis activa, son los siguientes en la lista que más frecuentemente caen en hospitalización por síntomas severos, graves, y que finalmente pueden caer en terapia intensiva. Después siguen diabéticos, enfermedades pulmonares, fíjese que a pesar de todo, los que tienen enfermedad pulmonar, extrañamente no son los que más llegan a caer a terapia intensiva. Entonces aquí el punto, eso fue lo que se ha observado y a partir de ahí se ha tratado de evaluar, dar pronósticos, crear índices de riesgo para saber qué hacer. Ya aquí básicamente el punto más importante es el aislamiento. Mientras más edad tengas, mientras más enfermedades tengas, seas diabético, seas hipertenso, tengas otros estados de limitación de salud, debes tener aislamiento. Yo insisto, independientemente de todo lo que hemos hablado, de caldos, comidas, el punto más importante es aislarse. Si tú como joven que no tienes ninguna comorbilidad, es decir, no tienes hipertensión, no tienes diabetes, igual te da el COVID, igual te va a dar síntomas que no van a ser tan severos que no vas a tener que ir al hospital. Una persona joven que no tiene ningún evento puede tener síntomas el 84%. De esos, llegar al hospital solamente el 10%. Y caer en terapia intensiva con una falla respiratoria grave el 1%. ¿Sí? Mientras que una persona de arriba de 60 años que tenga diabetes, que tenga hipertensión, su probabilidad de caer en terapia intensiva es hasta del 25%. Entonces, ¿qué implica esto? Que este fin de semana santo, estos 3 días, bueno, pues no es día para que vayas y visites a tus papás a la sierra. No es un día para que vayas y salgas a visitar a tus padres, a tus tíos. Evita eso, porque como bien escuché en una plática de otro cardiólogo, puede ser la última visita que le hagas. Eso es lo más importante, el que tengas aislamiento, que no vayas ni expongas, porque como bien por ahí leí algún editorial de un epidemiólogo italiano, la enfermedad nos va a dar probablemente a muchos, ¿sí? De estos que nos dé la enfermedad, algunos tendremos la mala suerte de tener síntomas graves que te obliguen a ir al hospital para que te auxiliemos con analgésicos, medicamentos, hidratación, ¿sí? Y de estos, los más desafortunados, que no sabemos quiénes son los que van a parar terapia intensiva con falla respiratoria y de estos algunos podremos morir. Eso es lo que tenemos que tener muy presente. Independientemente de todo lo demás es aislamiento. Es la única manera de tratar de evitar que nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros familiares de mayor edad que tienen comorbilidades estén en riesgo. Sí, y además, como dices, no es momento, qué duro se oye, pero es la verdad, no es momento de ir a visitar al abuelo, no es momento de ir a visitar a los papás, al tío, digo, todos tenemos muchas ganas de ver a nuestros padres y a nuestros abuelos, pero no es el momento, digo, tenemos que apechugar, doctor, es lo que te refieres. No es el momento, independientemente que vayas con cubrebocas o sin cubrebocas. Ha habido mucha discusión en relación a esto. Yo creo que sí, hay que usar cubrebocas, pero no es la panacea.
Es más, por ahí está pareciendo que los que usan cubrebocas pueden tener más riesgos. En fin, eso sale de esto. Otro punto que me interesaba mucho porque me han enviado muchas preguntas en relación a eso. Permíteme, doctor, tengo nomás, despido la señal de Mea Cable, nos quedamos en la plataforma del Proyecto Puente y en 88.1 FM La Voz del Pitic. Adelante. Adelante, doctor. Entonces, ¿continúo? Sí, despido. Es que estamos por todas partes, pero Mea Cable terminamos a las 9. Pues nosotros seguimos hasta las 9:40 en La Voz del Pitic y en la plataforma del Proyecto Puente. Ok. Bueno, una pregunta que se me ha hecho muy frecuentemente es en relación a el tratamiento antihipertensivo que se ha sugerido que puede empeorar los síntomas del COVID. Hay un tipo de antihipertensivos que se llaman genéricamente inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores AT1. Es un subtipo, es una clase de antihipertensivos muy útiles, muy ampliamente utilizados. Yo creo que es la piedra angular del tratamiento antihipertensivo moderno. En especial es en caso de diabéticos, pues es el que está indicado como medicamento de primera elección para tratar hipertensión en diabéticos. Entonces se identificó que el sitio donde actúan estos medicamentos comparten receptores en donde el virus se puede fijar a nivel pulmonar. Entonces se han suscitado hipótesis si estos medicamentos pueden empeorar o ser más graves o hacer más grave la infección. Nuevamente quiero mencionar, hablar de causalidad en medicina es muy difícil. Decir, esto causa esto, es muy difícil. Un ejemplo muy claro es que ahorita sabemos todos que el tabaco causa cáncer. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero haber aterrizado la información y decir, sí, está demostrado que el tabaco causa cáncer por ecuaciones aritméticas, y decir, mira, no hay duda de que el tabaco causa cáncer, eso se demostró apenas hace 10, 15 años. Mientras antes de todo eso las tabacaleras se reían, porque los tribunales no pueden demostrar que, en efecto, habían datos que el tabaco causaba cáncer. Si para esa demostración de causalidad tardaron, ¿qué te gusta?, 50 años, para que digamos que algunos cambios en el COVID, que llevamos que son 6 meses, bueno, pensando también en las infecciones del 2009, 2012, que también fue otros tipos de coronavirus, no tenemos información para sacar conclusiones. Lo que sí sabemos es que estos antihipertensivos, que son muy ampliamente usados en el occidente, en los países occidentales, no se deben suspender. Porque si tú descontrolas tu tratamiento, suspendes el tratamiento, pierdes control adecuado de tu presión arterial, puedes tener crisis que te lleven al hospital, te obligan a salir de tu aislamiento, caer al hospital e infectarte. ¿Sí? Muy bien. Conclusión, doctor, por el tiempo, Roberto Holguín, y para concluir también con José Roberto. Conclusiones para los diabéticos y hipertensos. ¿Hipertensos? ¿Qué recomendación? ¿La misma? No suspender medicamentos, no hagan caso de que aparece que si el captopril, el enalapril, losartán, telmisartán está causando problemas de empeorar la enfermedad. Ahorita no hay ninguna indicación, ningún dato que concluya eso. Deben seguir tomando el medicamento, no suspendan, no se arriesguen a suspender medicamentos. Todos los colegios el colegio gringo, el americano y los europeos insisten en no suspender esos medicamentos. No se dejen llevar por la información pues no sustentada, no sustentada, igual de buena fe, pero no sustentada en relación al beneficio o al riesgo de tomar sus medicamentos. No suspendan sus medicamentos, sigan tomando el medicamento, tengan los cuidados de aislamiento, lavarse las manos y pues guardarnos y orar. Muy bien. ¿Qué recomendación haces, José Roberto, Victoria, para cerrar? Pues, y repito, no suspendan medicamentos, apéguense a sus dosis de tratamientos habituales, para medicamentos para calcetopía isquémica, eso me refiero a angina, infarto, tratamiento antihipertensivo, y en su casa
no dejen de caminar. Hagan leve ejercicio dentro de su casa, no dejen de caminar, y ejercicios isométricos. Muy bien. Y la alimentación, muy importante. ¿Algo sobre la alimentación que nos puedas decir, Roberto? Recuerden que, incluso eso lo han notado algunos de mis pacientes que de repente me llaman. Oiga, doctor, se me subió la presión. Y al interrogarlos, resulta que un día antes se fueron al cine y se comieron una bolsa de papitas. Y la carga de sal súbita, y más ahorita que estamos encerrados y que estamos comiendo pues más frecuentemente, cuidado con la carga de sal. Si ustedes se comen una bolsa de papitas, les aseguro que se les va a subir la presión. Tengan cuidado con la carga de sal para evitar que se descompense la presión arterial, básicamente. Es muy buena esa. Por aquello del encierro también. No papitas. Bueno, seguir las recomendaciones, no dejarlas de lo que es de los diabéticos, ¿sí? Así es. Muchas gracias. Estamos en contacto, doctor, y los seguiremos contactando. Gracias a Roberto Holguín Almada, director de la Casa del Diabético, y a José Roberto Victoria, él es cardiólogo del Hospital San José. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Ya escuchó usted del por qué y cómo cuidarnos. Voy con opinión del auditorio y después